Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras, corrientes de agua, hasta llegar a aguas mansas y arenas. Crearon unos espejos, que son las palabras, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo en el que son las palabras, en el cual nos reflejamos el uno en el otro. En la plática somos dos en uno, aprendemos un poquito el uno del otro, y al separarnos, los dos obtuvieron algo más de lo que sabían. Pues hoy tenemos una persona que nos va a guiar sobre el mundo indígena y sus implicaciones y diferencias, cosas que tal vez nunca habíamos observado. Maestro Iván Gómez César, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Okay. Desde la Ciudad de México. Órale, y el maestro García, como siempre, aquí estamos. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo lo trata la tira genética esta? Sí, híjole, andamos batallando, pero nada, pues ahí seguimos adelante. A ver si en un año podemos salir de este relajo. Pero hay que seguir. Bueno, en dos diferentes temas tenemos dos personas de universidades, dos catedráticos. Maestro García sobre historia de México y estudios chicanos y el maestro de antropología. ¿Y qué otras cosas da de clases, maestro? Bueno, yo historia de México, historia de las dos, antropología y ciencias sociales en general. Ok. Maestro Iván, nosotros a quien nos brinda pues la confianza de su tiempo, le pedimos por favor que nos dé un poquito de su persona, algo fuera de usted como maestro, como figura pública, como persona que representa el conocimiento, algo un poco personal, dónde nació, dónde creció, de qué pueblo es, brincaba charco, hacía travesuras. Muy bien, pues yo soy integrante de una familia de 9 hermanos. Mi madre es de origen indígena, de la región de Hidalgo, de la región agua de Hidalgo. Mi padre venía de orígenes europeos, de Veracruz, de Córdoba, Veracruz. Pero bueno, fue chilango, yo nací en la Ciudad de México. Pero como mi padre era marino, era capitán de puerto, pues anduve por muchos lugares de todo México, ¿no? Entonces me crié aquí, en Guadalajara, en Puerto Peñasco, Sonora, en Veracruz, en Quintana Roo. Hasta que finalmente, pues ya, una más grande, ya me vine a quedar a la capital, aunque durante mucho tiempo me tocó conocer el país como investigador. Y ahora aquí ya, integrándome, los últimos 20 años me he dedicado a la Ciudad de México como tema de estudio, a los actores sociales de la Ciudad de México. Además soy fotógrafo y soy poeta. Y su fuerte es la antropología, ¿verdad? Sí. La combinación de antropología. Ok, pues nosotros intentamos, con poca suerte, hacer un trabajo sobre el arte, el poder del arte en los cambios sociales, en los procesos emancipatorios. Y pues no tuvimos suerte, las personas estaban bastante ocupadas y nos guiaron hacia usted, con bastante suerte que nos guiaron hacia usted. Y usted, en lo que platicamos anteriormente, parece que la danza, el resurgimiento de la danza, una mirada al mundo indígena como que está resurgiendo. ¿Cómo nos llevaría el tema? Pues muy bien. Vamos a poner como foco la Ciudad de México. En los últimos 20 años, tal vez algo más, ha habido un proceso que me ha tocado estar cerca, atestiguarlo, porque he trabajado con numerosos actores sociales de esta ciudad. He podido presenciar algo que podemos calificar como un resurgimiento, revitalización de las identidades de varios grupos, en particular los pueblos originarios, que es una cosa muy peculiar de la Ciudad de México. Por ejemplo, no sabíamos cuántos había, porque había muchos que estaban como algo así como escondidos. Ahora sabemos que son más de 150. Están en la plena zona urbana un número muy grande, y otra parte está en las zonas que todavía tiene rurales, la Ciudad de México. Este es el factor tal vez más importante. Ellos son, digamos, como el corazón del proceso.
Pero junto con ello, también la Ciudad de México ha tenido en los últimos 70 años una migración indígena muy fuerte, que pasó un poco lo mismo, ¿no? Muchos indígenas habían pasado por ocultarse. Los padres no les decían a sus hijos, no les enseñaban el uso de la lengua, por ejemplo, y varias cosas más de la cultura, pues pasaban como a un segundo plano. Por razones de defensa, ¿no? Ellos sentían o sabían que manejar la lengua era un objeto de burlas y cosas por el estilo. Entonces protegían a sus hijos de esa manera. El resultado había sido malo porque muchos de los jóvenes de origen indígena habían dejado de reconocerse como tales. Pero en los últimos 20 años, y lo muestran las estadísticas, el proceso se ha empezado a revertir y muchos indígenas se están mostrando como tales, se están autorreconociendo, aunque ya su relación con la comunidad de origen puede ser más bien lejana. Y por último, el elemento que me parece más sorprendente es que esta ciudad tiene un componente que no necesariamente son ni un actor ni otro, sino es como, digamos, el pueblo llano, ¿no? Mestizo, básicamente mestizo, pero que también tiene un gran componente de mestizaje, perdón, de migración, pues gente que viene de Guanajuato, de cualquier lugar, se encuentran aquí y sin embargo comparten muchos elementos culturales, digamos, de origen mesoamericano. Entonces, esas tres componentes que son los que he estudiado hacen como una base cultural poderosa abajo de esta ciudad. Esta no necesariamente tiene apoyos estatales, no necesariamente es reconocida, pero los últimos 20 años yo aprecio un resurgimiento. Y uno de los más claros, sin duda, es la danza, digamos, tanto de los pueblos como de los migrantes, como de esta mezcla, es hoy un factor muy poderoso y muy visible, porque la danza, digamos que yo diría que expresa algo así como los vasos comunicantes de las culturas. Pues la Ciudad de México hoy es un escenario de resurgimiento de danzas de origen, yo diría mesoamericano, pero que comparten una parte grande de la población. Es decir, los mestizos también, cada vez más, son parte de esas danzas. Sería así como la visión primera en todo esto. Yo crecí en un pueblo pequeño a un lado de Guadalajara, que ahora ya fue absorto por la urbe, y mi abuelo era el patriarca del pueblo. Y él trajo la danza de otro pueblo ahí al pueblo para generalmente cuestiones religiosas. Y era más que nada la expresión del pueblo y de mi abuelo. Murió mi abuelo y poco a poco los hijos, mis tíos ya no pudieron tener la misma fuerza o la misma capacidad de llamar a los demás hacia esta actividad, y poco a poco fue decayendo hasta que pues ya, se desapareció. Pero hoy hay este resurgimiento. ¿A qué lleva o cómo lo analiza usted? Pues yo creo que es parte de un proceso más grande. Creo que tiene un alcance continental, y esto no es un proceso solamente de la Ciudad de México, por supuesto. Esto se puede apreciar en toda América Latina y muy probablemente también de los mexicanos en Estados Unidos. Y digamos que es como un volverse a reconocer. La razón de esto pues tiene que ver con los grandes cambios mundiales, ¿no? Tiene que ver con la globalización, que tiene como dos caras, ¿no? De un lado, la globalización tiende a hacer más uniforme la cultura, ¿no? Los jóvenes de México, o de Indonesia, o de Chile, o de cualquier otro lugar, usan la misma marca de tenis y ven las mismas películas, escuchan músicas similares. Esto es un fenómeno real, lo que está pasando y es visible. Incluso comunidades consideradas muy atrasadas empiezan a tomar cola, etcétera, etcétera. Empiezan a estar conectados. Eso tiene que ver con la tremenda capacidad de comunicación que se tiene hoy, mucho más poderosa que hace 50 años. Parte de la globalización. Pero bueno, esa es una cara. La otra cara es que al mismo tiempo esto está impactando para que se resurjan las identidades. Se puede ver en los datos estadísticos, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, antes de que pasara todo el cambio político en Bolivia, cuando se le preguntaba a la gente como su origen étnico, su pertenencia étnica, más o menos la mitad decía que era indígena. Y las siguientes estadísticas indican que era el 80%. O sea, ¿qué es lo que sucedió? La gente se empezó a reconocer. Entonces, es un fenómeno mundial. Y aquí se expresa de esa manera.
pueblos que no parecían no existir, ¿no? Que estaban en medio de la ciudad y que estaban todos abrumados porque se les había despojado de la tierra, se les había despojado de la lengua, se les había despojado de la forma de vivir y de muchas cosas más. Estaban pues en una esquinita y de repente reaparecen. Y ahí es donde estos elementos culturales juegan un papel muy importante. Voy a poner un caso. Aquí hay un pueblo en plena colonia del Valle, o sea, de las zonas más urbanizadas y de capa media alta, o alta también, totalmente urbanizado, que se llama Santa Cruz Otellaca. Ese pueblo es uno de estos, ¿no? Se quedó convertido en unas cuantas decenas de familias, unos cuantos miles, muy pocos miles de personas, en medio de una abrumadora presencia de una sociedad mestiza, moderna, etcétera. Sin embargo, ellos nunca perdieron la danza, nunca perdieron la danza. Es más, juegan un papel muy importante en una danza tradicional que son los colcheros. Ellos representan el centro, o sea, Tlatelolco, ellos tienen esa, digamos, dignidad, es muy importante. Y tienen papeles del siglo pasado, del siglo anterior. O sea, es una tradición que varias familias han guardado. Bueno, aparece todo eso, y si uno va hoy en ciertas fiestas en Santa Cruz Atellaca, encuentra que pareciera que todos los pobladores danzan, porque es gigantesca la danza. Y el día de la fiesta principal van 5 o 6 tipos de danza diferentes, y el pueblo ha resurgido y ya pelea cosas, ¿no? Por ejemplo, se acaba de construir una línea, Metrobús se le llama. Entonces iba a pasar por su pueblo, o una de las estaciones. Entonces ellos pelearon y se llama Estación Santa Cruz Atellaca. Cuando antes no existía, no prácticamente habían sido dejados de lado, no se le consideraba en ningún sentido. Están recuperando nombres de las calles, están persiguiendo ser reconocidos como pueblo originario, en fin, están reorganizándose. Este fenómeno está presente en toda la ciudad, y mucho más allá de la ciudad, pero digamos lo que me ha tocado estudiar en la ciudad, y curiosamente uno de los factores fue la danza. Maestro García, pues, ¿qué le lleva a preguntar aquí a nuestro otro maestro? Usted también como catedrático y también como persona, ¿qué lo lleva a meditar esto? ¿Qué lo lleva a preguntarle? Bueno, es interesante mencionar también el impacto de la danza acá en el norte, entre los mexicoamericanos, los descendientes de mexicanos. Y claro que el flujo casi diario de mexicanos. Cuando se implementó por primera vez a finales de los 60, principios de los 60, la educación disque bilingüe, también en el currículum se introducía danza, y nosotros casi en forma de chiste decimos, sí, para el kinder les enseñan la raspa, para el sexto año árabe tapatío. Pero es interesante cómo ha desarrollado la danza acá también, porque de esas raíces, digamos, parece que entramos a unas raíces hasta más anteriores, porque poco a poco se comenzó por ejemplo, a enseñar danzas de guerrero, con el tema de los tigres, con el tema del iguana. Entonces, salía del mismo pueblo esta variedad de danzas. En un tiempo decimos regionales, pero son más bien danzas populares de varios grupos. Entonces es un proceso bien interesante cuando se presenta la danza hoy en día, después de más de 50 años de este proceso. Ya no es de la raspa al jarabe tapatío, hay una gran variedad, y para mí es interesante ver cómo eso ha surgido de los distintos grupos, que también acá en el norte hay tremenda variedad de grupos disque mexicanos, y nos pintan todos los mexicanos, pero hay esta tremenda variedad que se muestra diariamente ya. Una nota aparte, hace más de 50 años fui por primera vez a la capital
Y como nota también, aparte, me robaron en la 5 de febrero, maestro. Tenía como 17, 18 años. Pero estuve yo no menos, unos 14. Estuve yo ahí en la plaza de las Tres Culturas. Y a pesar del tiempo, sí impresiona ver esta la iglesia colonial, la pirámide, los condominios, todo eso. Sí te impresiona y te lleva a meditar lo que hemos sido. Una nota aparte. Pero ¿qué otra influencia tiene o no sé si quiera meditar en esa impresión que tiene la Plaza de las quiera platicarnos de esa impresión que tiene la Plaza de las Tres Culturas, el ver nuestro desarrollo? ¿Es para mí la pregunta? Sí. Bueno, Tlatelolco, como se recuerda claramente, es el lugar de la resistencia indígena. Desde ahí, Cuauhtémoc, el último momento de la conquista. Es curioso cómo esto tiene peso, a pesar de que es algo muy antiguo. La historia es realmente la memoria de lo que tiene significado para el presente. Entonces, bueno, se escogió este momento como algo muy importante. Ahí está el lugar conocido donde fue hecho prisionero Cuauhtémoc. Hay una placa que lo indica, hay una iglesia. Y el nombre de la iglesia quiere decir, aquí empezó la esclavitud. Y hay un detalle muy interesante, que es la que se le dice el mensaje de Cuauhtémoc. He encontrado 3 versiones, ¿no? Es un mensaje que en síntesis dice: recuerden ustedes quiénes son, hemos sido derrotados, hemos sido vencidos, pero ustedes guarden sus saberes, ya llegarán distintos hombres. Un poco así se considera el mensaje de Cuauhtémoc. No hay fuentes históricas propiamente dichas en estos documentos. Incluso hay varias versiones, pero lo interesante es cómo se utiliza ese tipo de recursos culturales para seguir siendo. Pues Tlatelolco tiene muchísima importancia, y para los danzantes concheros, que ahora se ha ramificado en otras danzas, porque digamos originalmente eran los concheros, que tienen un pendón que dice conformidad y conquista, que ellos tienen toda una explicación de qué quiere decir eso. Y es una danza muy antigua, se sabe desde el siglo XVIII, y muy probablemente antes de esta danza, que tiene toda una connotación musical, se llaman capitanes, generales, tiene toda una muy larga historia. Pero de esa danza han derivado otras. Por ejemplo, hoy las danzas mexicas, las danzas aztecas, que han renunciado al uso de los instrumentos como de origen español, como la misma concha, que es como una mandolina, pero con concha de armadillo, y otras cosas, por ejemplo, referidas a la religión católica, que los han hecho a un lado y han convertido otra danza, pero es producto de esta misma. Lo que tenemos es una recreación cultural. Se usan los elementos antiguos y se revuelven. Entonces, hoy, si uno le pregunta al danzante, ¿tú quién eres? Pues uno es químico, el otro pues es estudiante, el otro viene de Guanajuato, el otro viene, no importa. Hay danzantes así en Los Ángeles, por supuesto, y hay danzantes ahora de ver en Nueva York, ahora de ver en todos lados. Es decir, se convierte en otra cosa, es una herencia cultural que se transforma, se convierte en un elemento de identidad. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Pues ¿qué es Tlatelolco? Pues para ellos es el centro del mundo. Todos los años de ahí se juntan todas las danzas tradicionales concheras. Estamos hablando de miles de personas. Hace 20 años era la mitad de gente, porque me tocó ir alguna vez hace más de 20 años, y van danzando y caminando hacia la villa. Y digamos, ese es el evento más importante anual de esta agrupación. Pues hoy es gigantesca. Y cuando uno considera que el traje de cada una de esas personas tiene un costo altísimo de plumas y de adornos, y que la danza implica muchísimo trabajo en términos de ensayar, en términos de disciplina, etcétera, se da uno cuenta del gran esfuerzo humano que hay atrás. Nadie puede pensar que esto es una cosa secundaria, una mera diversión. Este es un asunto esencial, como son las peregrinaciones. Ese es otro de los grandes factores mesoamericanos que están perfectamente vivos y que hoy agrupan a pueblos indígenas y pueblos no indígenas, pueblos mestizos, a los dos, y que hacen que se mueva México. Todo México, hay algo así como 100 santuarios en todo México, tal vez más. Sobre todo están en el centro sur,
pero también en el norte, en todo el país hay santuarios. Y los santuarios implican los puntos de llegada de estos caminantes. En este momento que estamos hablando, en algún lugar de México hay varias peregrinaciones, varios recorridos, que son ejercicio de la fe, pero es algo más profundo que la fe. Implica una relación de los caminantes con los sitios, los lugares y los pueblos por los que va pasando. Es una capacidad de recrear, por ejemplo, fraternidad. A mí me tocó ir a una, y me asombraba que incluso pueblos que son rivales, son enemigos, cuando uno pasa en la madrugada, te reciben como hermano. Dan de comer, dan afecto, dan aliento y ayudan todo lo que pueden. Y eso pasa. Este factor, yo diría que es así como la sangre de las venas, ¿no? de México. Y es profundamente indígena, aunque hoy ya es más bien nacional, porque es probable que la mayoría de la gente que camina, que hace estos recorridos, sea más bien mestiza. O sea, que no recuerda o que no se reconoce como indígena, pero que forma parte de estos procesos culturales. La danza de mi pueblo era más que nada religiosa. Era la Virgen del Refugio, y de ahí sí se iban a otros pueblos, les mataban un puerco, hacían pozole, algo, y a todo el mundo nos recibían con comida cuando estaba yo en la danza de mi pueblo con mi familia. Pero aquí, en lo que el resurgimiento, al menos aquí en lo que volví yo a encontrarme con esas danzas aquí en Los Ángeles, yo estoy en Riverside, California, maestro está en Simi Valley, se utiliza más que nada para protestas y análisis social, intento de recuperación de nosotros, aquí en lo particular. ¿Ha tenido también ese resurgimiento allá con ustedes? Bueno, sí, se puede decir que sí. Acompaña procesos. Y yo diría que es política, pero básicamente primero cultural. Y después se puede convertir en ya abiertamente político. Son como procesos, ¿no? Claro que aquí lo que sucede es que hay expresiones de danzas, por ejemplo, en todas las marchas, cada vez más. Y en casi todos los eventos, hasta en los eventos del gobierno. O sea, hay expresión de danzas en la fiesta de la casa, en las fiestas patronales. Entonces ahí lo político y lo social, identitario, cultural van de la mano. Y hay otro fenómeno interesante, hay una suerte de alianzas, ¿no? Me tocó verlo, por ejemplo, en un estudio que hice en una colonia muy señalada, aquí en la Ciudad de México, que es la famosísima Buenos Aires, que es muy señalada porque se le considera como un lugar donde viven la gente que roba autopartes, ¿no? Y se venden ahí, ¿no? Hay operativos policíacos todos los años, 3, 4, que movilizan grandes fuerzas siempre en contra de ellos. Digamos, ellos viven en el margen, una parte de ellos, de la ilegalidad. Esto, bueno, que es incluso exagerado, hace que sea una colonia pues, muy frágil, en la que contra ella van, ¿no? Permanentemente, ¿no? Está bajo vigilancia. Incluso pusieron ahí un centro de detención muy grande a la mitad de la colonia, ¿no? Bueno, pues esta colonia es una fiesta gigantesca, varios días, en la que siempre están presentes y cada vez más danzas de muchos lados, de los pueblos. Ahorita que hablaban de los tigres de Guerrero, bueno, pues aquí en esta fiesta, la última vez que me tocó ir, antes de la pandemia, estaban los tecuanes, pero de Puebla. Enorme danza de los tigres de Puebla, aquí en esa colonia de la Buenos Aires. Pero siempre hay de Xochimilco, de Milpalta y de otros lugares. Es decir, hay una especie de préstamo y la fiesta sirve para defenderse. Esta colonia se encuentra en la fiesta porque es la manera de volver a verse todos y sentirse como orgullosos de pertenecer a esa colonia, por más que esté señalado. Entonces sí tiene una función política, tal vez más básica que la de expresar un interés inmediato, pero muy importante, sin duda. Entonces, fiesta y política, bueno, pues son parte de un mismo proceso. Uh-huh. Yo la primera vez que estuve en la capital fue cuando estaban o acababan de destruir la Candelaria de los Patos, precisamente por el mismo problema de criminalidad. Pero dentro de todo esto, nosotros tenemos una condición muy ambigua acerca de nuestro indigenismo. ¿La estamos tratando de recuperar o
¿Cómo va ese proceso? Bueno, la verdad es que yo sí aprecio muy claramente, por ejemplo, hoy una presencia indígena mucho mayor. Por ejemplo, debe destacarse que hoy los indígenas dicen que lo son cuando antes lo ocultaban. Y muchos de ellos están ocupando papeles muy destacados. Voy a poner casos muy específicos que me llaman la atención. Por ejemplo, creo que se llama, le decían, una boxeadora que llegó a ser, no sé si lo sea todavía, campeona mundial. Entonces ella decían, creo que la metralleta, algo así. Bueno, pues ella no descubrió más bien, de repente el ser Otomí le pareció que era lo importante y hoy se llama guerrera Otomí. Bueno, eso que parece nada, a mí detrás de él me parece que hay un ejercicio de toma de conciencia muy importante y lo podemos ver en el cine, con Yalitza Aparicio, que ahora, digamos, los indígenas están ocupando lugares primerísimos en la pintura, en la literatura. La literatura es sumamente importante porque prácticamente no había muy pobre literatura indígena y de repente tenemos una oleada de escritores en su lengua y en español, porque es parte de este fenómeno, mucho más grande. Ya poetas, ¿no? Tenemos una cantidad muy interesante, muy avanzada de poetas, hablantes de lenguas y escribiendo en lenguas indígenas, y en general el mundo artístico, pero también el mundo científico. Tenemos estudiantes en todo el mundo, y profesionistas, abogados. Resulta que hace poco me tocó hacer una propuesta de creación de posgrados indígenas o dirigidos a los indígenas en la Ciudad de México. Y hicimos propuesta de posgrados porque ya, a pesar de que no se les reconoce como tales, los indígenas habían llegado a niveles altos en muchas carreras, por ejemplo en la UNAM, como Derecho, por ejemplo. Una buena cantidad de abogados indígenas, de origen indígena, luchando contra todo, con muchas dificultades, porque no está creado esto para ellos. Hoy se están dando luchas en las que, por ejemplo, pueden escribir su tesis en la lengua. Esto ha sido una cosa bastante difícil. Y no sabían dónde poner, por cierto, la enseñanza de lenguas indígenas, porque el CELE se llama Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras. Entonces ahí se puede estudiar también náhuatl o otomí. Pues, ¿cómo? Si esos son lenguas extranjeras. Metió en problema la denominación típica y ya no se va a llamar así, porque se está estudiando lenguas indígenas. Pero eso es reciente, eso es muy reciente. Estamos teniendo ese fortalecimiento, tiene muchas caras, y yo creo que sí tiene un contenido político, pero de largo plazo y muy amplio, ¿no? No es partidario, no es de un grupo, no es de un sindicato, no es de un... Es más amplio. Lo pueden usar el partido, los sindicatos, todos los demás lo pueden usar, pero más bien pertenece a un proceso de mucho mayor alcance que un interés inmediato, ¿no? A nosotros, en lo que los trabajos que hemos hecho desde el levantamiento, pues, yo siempre tuve la inclinación a la crítica social y al mundo de las ideas, aunque pues no estudié mucho, ¿no? Oficialmente, siempre me ha gustado andar escarbándole a las ideas. Iniciamos con el levantamiento de Chiapas y trabajando con Pastores por la Paz, ver que la ayuda humanitaria nos abre puertas, ¿no? Y también nos abre posibilidades, porque puedes crear dependencia como puedes también crear procesos organizativos. Y en esto nos llevó a las montañas de Guerrero. Y ahí en las montañas hay un grupo que está logrando ya rescatar las formas de arte de pintura con polen, tierras, plantas, todo eso, a la forma de los náhuatl, a la forma de original. Y ya tienen cierto reconocimiento. Nosotros traemos las artesanías cuando podemos. Ahorita por la pandemia y otras cosas no hemos podido en 3 años ir a visitar a esas gentes. Con ello vendemos, explicamos sus procesos, vemos lo que están haciendo social y políticamente y también artísticamente, y nos ayuda a vender y generar fondos para ayudar a distintas situaciones, desaparición forzada y otras cosas. Pero este rescate que dice usted de la cultura sí se está dando desde los mismos pueblos, y ellos también están haciendo un esfuerzo consciente de tratar de revivir su propia lengua. Se empieza a hablar bastante más del náhuatl, se hace el esfuerzo de que no se muera y lo que hay no se distorsione. ¿Eso también se está dando en otros lados de lo que nosotros hemos presenciado? Sí, totalmente.
Yo digo que puede ser pensado así como parte de reivindicaciones visibles, pero también de reivindicaciones más hondas, más de otro carácter. Por ejemplo, la de las mujeres. Eh, Me tocó trabajar en la Sierra Tarahumara hace muchos años y recuerdo mucho, hasta con dolor, porque cuando uno sirve como hombre y mestizo externo, se dirigía a las mujeres, ya sea en las zonas indígenas o fuera, o en la ciudad, ¿no? De Chihuahua, por ejemplo. Las mujeres reaccionaban, que no te conocían, por supuesto, reaccionaban como muy fuertemente, ¿no? Volteaban para otro lado, era muy incómodo el momento. Y me tocó ver hace poco, igual, un grupo de mujeres rarámuris, y entonces me acerqué, pues, y ahora fue muy diferente, me miraron a los ojos, me miraron sin ningún problema a los ojos. Y este factor lo he visto yo en varios lugares. O sea, hay un cambio profundo de actitud de muchos grupos indígenas que hoy se atreven a cosas que antes no. Por ejemplo, ese detalle, ¿no? La mujer no se siente menos y te mira. Y es más fácil entablar una comunicación. Hace 20 años, ¿quién iba a poder entrar a la zona serie y sin más empezar a hablar con los series, que es un grupo muy, muy especial, muy fuerte, y que tiene una historia de resistencia y de la crueldad ha sido muy fuerte, ¿no? ¿Quién iba a poder entrar rápidamente y hablar con ellos? Pues hoy se puede. Hoy se puede. O sea, hay un cambio profundo a nivel del ser, ¿no? A nivel de cómo se entienden a sí mismos. Y este fenómeno entonces va más allá, incluso de lo cultural. Esto va al plano de saberse. Hoy saberse indígena es un hecho mucho más profundo, mucho más importante que hace 20 años. La explicación, como les decía, es pues amplia, todavía no la tenemos de qué es lo que está pasando, pero sí noto que esto es un hecho generalizado. Se expresa aquí en la ciudad, pero se expresa en todos los lados que me ha tocado a mí ver. Estamos viviendo una era, yo decía que es parte del espíritu de la época. El fortalecimiento de lo identitario es uno de los elementos sustantivos del momento que estamos viviendo en todo el mundo. En el proceso que al menos he observado yo en la montaña de Guerrero, es un proceso el que he tenido la suerte de documentar más que ver y estar ahí presente en estas últimas etapas. Vienen mucho de las luchas del magisterio de los 70, ¿no? Que iniciaron los pueblos en Guerrero. Estos, aunque no fueron parte de Lucio Cabañas, está un poco más alejado, viene también de la influencia del magisterio. Y las comandantes ahí de este sistema de seguridad que tienen ellos son mujeres y son maestras también. Y como dice usted, el esfuerzo de superarse, una de ellas tiene un posgraduado en psicología y tiene que transportarse por 2-3 horas de un pueblo en la montaña a otro pueblo para llegar a Tlapa. Entonces, sí, y en esto, en la confianza que se agarró, también me dicen que ellas están peleando contra la violencia doméstica, la violencia que va al interior de la familia contra las mujeres, que todavía está presente en esos pueblos, pero están buscando la forma de atenuarla o combatirla, estos procesos organizativos. ¿Sucede lo mismo? Sí, claro, se mezclan dos planos de la lucha muy interesantes, ¿no? La lucha como reivindicación indígena y la lucha como reivindicación de mujer. Es una doble lucha, ¿no? Que tiene expresiones muy claras y que también se va a mostrar en la parte cultural, ¿no? Pero se expresa también en la vida cotidiana, en la comida, en el papel, en la mantención de la familia, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viviendo esa época de reivindicación profunda, yo diría, de lo diverso, ¿no? De la diversidad del mundo. También, por ejemplo, eso tiene que ver con los homosexuales, con las otras identidades sexuales. Aquí estaba viendo ayer, hay un plantón triqui, todo un asunto muy complejo, pero bueno, me metí a este plantón, que luego a los capitalinos pues no entienden, ¿no? Porque pues son triquis que están luchando contra otra agrupación que también es triqui, pero no lo hacen en Oaxaca, sino lo tienen aquí en la ciudad y tapan una de las arterias principales, ¿no? Pues mucha gente pues tiene una opinión crítica, pues. Pero me metí, ¿no? Dije, vamos a ver qué dicen. Yo he estado cerca de ellos de alguna manera, pero me encontré con que estaban ahí, digamos, tejiendo el telar de cintura.
y había un hombre, un muchacho bastante joven, haciendo una parte compleja del proceso. Entonces me acerqué, platiqué con él, fueron muy, muy amables, extraordinariamente amables. Y le pregunté, le dije, me parece curioso, pues porque esto tradicionalmente son mujeres. Y dijo, sí, soy el único hombre. Y hemos visto este fenómeno crecientemente. Muchos de ellos son, digamos, tienen digamos, son homosexuales, muchos de ellos, pero están reivindicándose. Eso no era pensable en muchas comunidades antes. Entonces, en este caso ya triple, cuádruple digamos, la pelea que se está dando, ¿no? Estas personas están avanzando también. La diversidad, ese término de la diversidad. El mundo tiene en la diversidad hoy, México, que es un país que había luchado mucho por ser un solo país y que lo logró, ¿no? Con mucha dificultad en medio de una historia realmente difícil, con la vecindad de Estados Unidos, con la presencia de los intereses europeos, y con invasiones constantes, con la pérdida de territorio, en fin, todo lo que sabemos. México peleó por ser un único, ¿no? Uno, ¿no? Por el español como lengua única, etcétera, con una historia nacional, ¿sí? Con una nación fuerte. Pues hoy se abre inevitablemente a que tiene que ser el México diverso, el México que reconozca todas estas peculiaridades. La idealización del mundo indígena por nosotros que estamos fuera, o por muchos de nosotros que estamos fuera, nosotros, algunos tratamos de abrirnos a la realidad que hay en este mundo. Fue lo que nos dio este programa. Hicimos un intento de un programa sobre la crítica sobre los matrimonios arreglados en el mundo indígena, donde niñas a veces todavía sin menstruarse son entregadas al matrimonio. Y yo creo que el maestro puede tal vez, que eso fue lo que nos dio este programa, porque la persona que estaba con nosotros idealizaba muchísimo el mundo indígena y no me permitió exponer eso. Y eso me llevó a hablar con una persona con la que yo ya había hablado anteriormente en Chilapa, este lugar que, hijo de la fregada, da miedo vivir ahí y ser de ahí, porque no sales a vender semillas o dulces para sobrevivir y no sabes si vas a regresar vivo a tu casa por la situación de la criminalidad. Y ahí hablé yo con uno de los indígenas de ahí que conozco. Y hablamos abiertamente de todo. Dice, yo no sé por qué, dice, tratan de vernos como algo que no somos. Y aquí entre nosotros hay mujeres lesbianas, hay homosexuales, hay todo. Sí se oculta, pero existe. Dice, ¿por qué no nos aceptan y nos ven como seres humanos en vez de, o como alguien a quien rechazar o alguien a quien idealizar? Dice, porque existimos y somos iguales al resto de las comunidades. No somos diferentes en muchas formas. Y antes, me dice, antes todo eso nos callábamos, nos sometíamos y no nos atrevíamos a hablar. Hoy estamos alzando la voz, dice, y eso es sano, me dijo esta persona de Chilapa. ¿Qué piensa? Yo creo que así es, ¿no? Así es, o sea, no hay que idealizar, y además el mundo indígena es muy diverso, muy diferente. Pongamos el caso, aquí los pueblos originarios son pueblos indígenas, pero ellos decidieron, por varias razones, no llamarse pueblos indígenas, y dicen pueblos originarios. Es lo mismo, pero encuentran la diferencia, ¿no? Indígenas son los que vienen de fuera, ¿no? Son los de Oaxaca que vienen a la Ciudad de México. Por cierto, ellos emplean en el activo de Matala muchísimos indígenas del Estado. Pero ellos apenas ahora están empezando a considerarse así, como tal, las pueblos indígenas. Pero tenían un prurito y tenían una razón de por qué ellos no se llamaban indígenas. Y pues tenemos los pueblos de la Ciudad de México que son muy diferentes a los que vienen llegando, tienen también, digamos, comparten cosas comunes, pero tienen diferencias. Los pueblos del norte, los pueblos del sur, los pueblos de Oaxaca y de Chiapas, por el caso, son muy diferentes. Hay ese factor, por ejemplo, del enfrentamiento entre comunidades muy fuerte todavía, de herencia colonial, por problemas de linderos, ¿no? De territorio. Eso sigue perfectamente vivo. En fin, creo que tenemos que ser más, en efecto, menos idealistas, ¿no? Y analizar a cada uno según su historia. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay hoy todavía vivos 150 pueblos, más o menos. Pero aquí, si uno analiza la historia, es curioso. En este lugar, cuando llegaron los españoles, se estima algo así como 200 pueblos. O sea, subsistieron una cantidad bastante considerable de ellos.
pero en la época colonial prácticamente no hubo rebeliones. Aquí sí hubo en un montón de lugares de México, de lo que hoy es México, hubo rebeliones indígenas, a pasto, muchísimas. ¿Por qué no hubo rebeliones indígenas en la Ciudad de México? Bueno, en lo que soy la ciudad. Bueno, porque ellos tenían otra manera de negociar. Tenían autoridades propias, tenían grados de independencia de economía importantes, tenían escribanos, tenían una suerte de abogados. Pues la lucha se dio en el terreno de las leyes. Hay documentos que lo comprueban, toneladas de documentos en agua, que demuestran que los pueblos aquí se defendieron con las leyes. Que había otro trato, otro nivel de relaciones de pueblos y gobierno. Por muchas razones, ¿no? Uno tendría que explicar cuáles son esas razones. Pues esas son. No hay una sola manera, no es solamente, por ejemplo, yo como investigador al principio, pues me llamaba la atención las rebeliones. Wow. Digamos, uno idealiza ciertas maneras de lucha, ¿no? Pues las rebeliones son como la forma contundente y áfana de resistencia. Pues no, también la era la resistencia por la ley. Y aquí, esa fue la que se empleó. No hubo rebeliones, hubo rebeliones muy pequeñas, se conocen de dos, están muy bien ubicadas, no se parecen en nada a las rebeliones del Mixtogón, de las rebeliones en muchos lugares de México, aquí son distintas. Pero eso no quiere decir que estuvieran inertes, ¿no? Que no se pudieran defender, claro que sí, se defendían, pero de otra manera. Entonces hay que irse para atrás, hay que conocer las historias de los lugares. En este proceso de reivindicación indígena o de reivindicación propia nacional nuestra, creo que los extremos son dañinos, ¿no? Cuando se vilifica al indígena, se denigra, o cuando se idealiza. Tenemos que tener una mente abierta para ver todos los aspectos y tener un mejor entendimiento de ellos y de estos procesos que nosotros mismos llevamos. Y me lleva también a lo que usted dice de la organización del Imperio Náhuatl, o tal vez los imperios alrededor de ellos. La diferencia que hay desde los mayos hasta los apaches y los comanches, que eran pueblos totalmente independientes a pesar de que reconocían como pueblos, y fue más difícil domesticarlos por en el intento de conquista por los españoles, porque esta gente no reconocía autoridad, ¿no? Era mucho más libre en ese sentido, no tenía este proceso organizativo que ya habían llevado el imperio azteca o náhuatl. ¿O cómo ves? Claro. Había una disciplina social. Bueno, no es lo mismo construir una ciudad del tamaño de Tenochtitlan que lo que hicieron otros grupos, ¿no? Había grados de organización social muy diferenciados. Entonces, digamos, cuando aquí llega el nuevo poder, no es muy difícil que las mismas personas que estaban acostumbradas a construir lo hicieran ahora, en vez de pirámides, hicieran iglesias. Decía un cura, dice un cura en sus memorias, que le asombraba cómo los indios iban cantando. O sea, les decían, bueno, vamos a hacer una iglesia. Entonces, o sea, que ellos iban en brigadas bien disciplinadas, ¿no? Ordenadas, marchando, iban cantando. O sea, para ellos el trabajo así colectivo de gran alcance era una cosa común, es lo que hacían. Entonces no fue muy difícil cambiar simplemente qué es lo que hacían. Había una disciplina. Los españoles les convenía que existían esos ejércitos de trabajadores. Entonces intenta hacerlo con los seris, intenta hacerlo con los apaches. Los apaches no tenían esa experiencia de vida, no tenían esa experiencia social, no hacían iglesias gigantes. Entonces era mucho más complicado, en efecto, ¿no? Este es el relato de cómo pasa con los seris. Llega un español, tal vez más bien un mestizo, porque ya es mucho más adelante, compra tierras cerca de la zona seri, o se apodera de ellas, no sé, y entonces dice, yo los voy a convencer. Entonces va con los seris y les ofrece una paga, y entonces los contratan, ¿no? Y los pone a trabajar. Los seris van felices y trabajan magnífico, ¿no? Con mucho entusiasmo, se asombran del entusiasmo que tienen los seris para trabajar. Pero termina el día y pues ya, ¿no? Se van, cobran los seris y se van. Y entonces el tipo espera que al otro día regresen. Y pues no regresan. Y entonces van y dicen, oigan, pero pues ustedes ya son mis trabajadores. Y dicen, no, pues ya trabajamos. O sea, no entendían
había una incomprensión de los dos lados, ¿no? Aquel decía que eran trabajadores permanentes, ¿no? Los Erickson tenían que trabajar un día. O sea, es muy diferente, ¿no? La visión que tenía la gente del norte, las comunidades indígenas del norte tenían otra visión completamente diferente. Y eso hizo muy diferente también el proceso de colonización. No había una base similar. Entonces, pues, entonces más que unos pacíficos y otros no pacíficos, más bien era el grado en el que podían organizarse. Uh-huh. Porque cuando se dieron las rebeliones fueron de muy fuerte intensidad en todos lados, en cualquier lado. Sí. ¿Cómo se llega a la rebelión? Que sería la que hace diferencia. Yo estuve en Puebla, en Quetzalá. De ahí son también parte de la familia náhuatl. Y los procesos organizativos para sistemas de autodefensa que se lograron en Guerrero no tuvieron la misma impacto o proceso que en Puebla, porque a pesar de que estaban ellos con una minera y un intento de hacer una presa para alimentar de agua a la minera, se organizaron para defenderse, pero cada pueblo tenía su policía comunitaria, su sistema de seguridad, pero no lograban federarse, no lograban integrarse. Agarraban un preso y tenían que hablar con el siguiente pueblo para entregárselo a esa policía, y luego ese a otra, y me dijo uno de los comandantes, es que eso nos está impidiendo funcionalidad, pero no hallamos cómo arreglar. Entonces, hay diferencias en todos lados de cómo se organizan los grupos, ¿no? Claro, y hay como experiencias históricas propias, diferentes, ¿no? Por eso explica por qué, por ejemplo, aparece el ZLN, que es un momento importantísimo de la historia indígena del país, pero no hay olas, no se sucede eso mismo en otros lados, porque hay desigualdades muy profundas, ¿no? Por supuesto hay una influencia muy grande de la Z en todo México, pero no hay otra réplica, digamos, del alcance, porque la peculiaridad de Chiapas es única, en México es única, es una región que se sustrajo de las grandes experiencias nacionales, prácticamente de todas, ¿no? Ahí no hubo independencia, ahí no hubo reforma, ahí no hubo revolución realmente, hubo una parodia de revolución antirrevolucionaria, por cierto, contra guerras de castas y otras cosas sucedieron ahí también muy independientes de todo. Hubo guerras de castas y hubo otra cosa, ¿no? Y tampoco hubo reparto agrario cardenista, o sea, nada de esas grandes transformaciones hubo en Chiapas. Pues que ahí se ve una lucha como la de ZLN, tiene como toda la lógica del mundo, pero no sucede lo mismo en otros lugares de México. Pues tal vez esté o abonemos uno al otro lo que es este proceso de la historia de las palabras, ¿no? El reflejarnos, el ver las experiencias mutuas o colectivas. Yo, en mi opinión o en mi forma de analizar las cosas, yo veo una amalgama de distintas ideas. La teología de la liberación, el pensamiento maya y el marxismo, que llegó del movimiento de liberación nacional. Entonces, hizo una especie de amalgama de posibilidad que tuvo su momento, y que no creo que en México logremos capturar eso momento, primeramente porque ahora la estructura de poder está ya más preparada para tratar de impedir que esos movimientos germinen. ¿O qué piensa? Pues yo creo que México es heredero de un montón de pensamientos, ¿no? Y de un montón de debates, donde lo indígena, asombrosamente, está más atrasado que otros países. El pensamiento hacia lo indígena, ¿no? Por ejemplo, la Constitución de México, que es un producto, francamente, de unas movilizaciones populares enormes, ¿no? La Constitución de 1917, digamos, ¿no? Que tiene un planteamiento nacionalista muy claro, ¿no? Que va a permitir el rescate del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Es una revolución, la primera revolución social del mundo, ni más ni menos. Cuando trata el problema agrario, no dice pueblos indígenas, no reconoce la existencia de pueblos indígenas. Dice rancherías, pueblos, comunidades, tribus, dice incluso, y no me acuerdo cuántos otros sinónimos, pero no dice población indígena o comunidades indígenas, no lo dice.
Y el primero que lo menciona, que lo introduce a la Constitución, es hasta el 92, para vergüenza de todos nosotros, es Carlos Salinas de Gortari, cuando modifica el artículo 3 constitucional. Primera vez que México reconoce la existencia de pueblos indígenas. Es increíble. Y claro, lo hace como una medida doble, porque de un lado reconoce eso, que es un avance, pero del otro conculca el artículo 27, es decir, el del reparto agrario. Se da por terminada la reforma agraria y al mismo tiempo reconoce a los indígenas. Es una trampa. Pero a lo que voy es que en medio, como un país como México no reconocía en su ley máxima a las comunidades indígenas. Eso habla mucho del proceso mexicano, de sus luces y sus sombras. Me tocó estar, cuando ese 92 fue, en una discusión en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, digamos como de la UNAM, digamos como el punto más avanzado de México en materia de debate, de investigación de leyes, ¿no? Entonces yo escuché, siendo pues antropólogo ya, escuché a los expertos en derecho de México que trabajaban ahí discutiendo la cuestión indígena por primera vez. No sabían nada, y asombró. Los que sabían eran los que venían de Guatemala, de Bolivia, de otros países, tenían mucho más noción de derecho indígena que los mexicanos, los expertos. Es decir, apenas empezábamos a discutir una cosa así, ¿no? Porque aquí lo indígena se sustrajo a lo agrario. Y eso fue un producto del proceso histórico, como se dio, ¿no? Entonces México arrastró. Y del otro lado, yo veo como factor muy importante que tal vez, me atrevo a decir que México es el país más mestizo en el sentido profundo de la palabra que el resto de América Latina. Si uno se brinca el charco, bueno, no tiene que sí, es un río, ¿no? Y llega a Guatemala y encuentra una realidad completamente distinta, indígena. Se parece un poco más a la de Chiapas, pero la realidad indígena de Guatemala es asombrosamente todavía de casta. Oh, los criollos son los criollos, y los mestizos son los mestizos, y los indígenas las fincas. Los negros son los negros. Aquí eso ya no es así, ¿no? Usted que es de Guerrero, pues ya el mestizaje en México es una cosa mucho más profunda. Por cierto, no solo con los indígenas, ¿no? Con todos los demás. Aquí no hay comunidad china como en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos uno va a cualquier lugar y los Chinatown son chinos, verdaderamente chinos, aún en poblaciones pequeñas. Aquí no, el Chinatown es minúsculo y los chinos que llegan se asimilan a lo mexicano en la siguiente generación o en la misma generación, ya son mexicanos y así podemos hablar casi de todos. México no tiene minorías étnicas extranjeras, no tiene. La más grande es la norteamericana. Y no es una minoría étnica importante. Hay una observación que quisiera hacer, que no lleva la misma hebra de que usted está llevando, pero se me figura importante, al menos en lo personal. No creo que sea un fenómeno netamente mexicano. El hecho de buscar íconos, de buscar salvadores. Salinas de Gortari al tiempo se nos figuraba como un salvador, alguien que nos iba a llevar a la modernidad. Marcos vino haciendo el mismo papel y sacrificamos de el entendimiento del proceso que se llevó en Chiapas en relación a las ideas. Y hoy tenemos a Obrador. Y todos estos íconos como que nos sacan de la realidad y no nos permiten verla. Pero no creo que sea un fenómeno netamente mexicano, es un fenómeno humano, ¿no? Donde queremos, en alguna forma, buscar quién nos salve sin nosotros llevar ese proceso, ¿no? ¿O cómo ve? Pues sí, me temo que sí. Digamos que todavía la circunstancia de que realmente se cumpla la visión democrática de que la mayoría, las decisiones sean colectivas, pues operan a ciertos planes, ¿no? Ahí sí tenemos mucho que aprender de las comunidades. Ahí sí tenemos mucho. Realmente lo que hay que debatir es tanto, de acuerdo de lo que al principio decía Benito Juárez, que sería un poco el mismo proceso. Juárez encontró la democracia, siendo él liberal, ¿no? Absorbiendo las ideas de entonces de avanzada, que era el liberalismo a nivel internacional. Entonces él, la noción de democracia, por ejemplo, de gobierno, etcétera, relación gobierno-gobernado. Entonces decía que, como gobernador de Oaxaca, que había que voltear a ver las comunidades indígenas, que ahí se observaba el ejercicio del liberalismo, que era la forma en que tomaban decisiones los gobiernos de las comunidades. Cosa completamente cierta, ¿no? Es un maestro práctico. Al tiempo, porque ya se nos viene, se le va a pedir un favor, ojalá pueda concedérnoslos.
vamos a cerrar el programa, pero quisiera seguir que siguiéramos platicando con usted y esto saldría en YouTube completo y para la estación de radio nos limitaríamos a la hora que nos da. Si puede hacernos ese favor. Hay algo en el que, de nuevo, no es desacuerdo, sino tratar de complementarnos. Yo pienso que los principios son inalcanzables. Son formas en las que personas y sociedades buscan su madurez. Entonces, la democracia por sí, como principio, nunca la podemos alcanzar. Y en mi pensar, al menos, o forma de tratar de entender las ideas o manejarlas, yo pienso que cuando un principio se dice alcanzado, lo que es más que nada una herramienta de dominio y de manipulación social que una estructura de poder hace contra la población. Entonces, la democracia en sí nunca la vamos a alcanzar, pero podemos seguir madurando en buscarla, en perseguirla, en darla, pero tenemos que darnos cuenta de esa inexistencia del principio en el plano práctico. Y no sé si usted esté de acuerdo en ello. Yo creo que sí, los grandes objetivos son esos, son para caminar, ¿no? Es como el horizonte. No existe, pero nos sirve para caminar en una cierta. Maestro García, pues ya el tiempo de la estación está limitado. ¿Cómo ve esta plática? Que ojalá y nos permita el señor seguir con él después de cerrar el programa. No, es sumamente interesante porque un ejemplo de lo que está pasando acá, el censo. Poco a poco se está espiando y los resultados del censo del año pasado, de 2020. Y resulta que una de las cosas que salió de este censo es que aquí en el sur de California, la comunidad latina, y esa palabra latina es problemática, pero lo vamos a usar. La comunidad latina en censos anteriores, la mayoría de los latinos se marcaban como blancos, más del 60%. En este último censo, ese número, esa cantidad, ese porcentaje de latinos que marcaron blancos se bajó al 30%. Entonces, hay algo pasando aquí. Andamos en un periodo donde la gente se está reidentificando, redescubriendo sus raíces, raíces reales o no, porque a veces la gente inventa cosas. Aquí también, pues yo critico a varios de mis compañeros porque están inventando una historia que nunca existió. Entonces, debemos estudiar la historia para conocerlo, para entenderlo más a fondo, no para inventar. Pero este es algo interesante que está pasando hoy en día. Tenemos ya minutos, yo sé acaso que unos 3 del programa o algo así, maestro. Sí, 3 minutos. Sí. Para cerrar el programa, y ojalá nos conceda tiempo después del programa y que esto salga en YouTube, ¿qué reflexión le lleva esta plática? ¿Qué reflexión le lleva esta plática, maestro? Maestro. Sí, los dos son maestros, disculpen. Sí. Bueno, pues muy interesante, pues para mí me da el inicio de una plática. Ustedes que están allá, yo creo que son expresión de esta extraordinaria movilidad y capacidad de plasticidad de la cultura. Los mexicanos no solamente gente que tiene un cierto tipo de apellido y un tipo fisionómico y algunas prácticas, alguna comida, etcétera. Somos una cultura en movimiento, y lo que se está viendo hoy, como acaba de decir el maestro, es extraordinario. Está pasando también en allá. El fortalecimiento del sentido de identidad de quienes somos. Y esto es un asunto que debe ponerse de mucha atención, porque ese se convierte en el verdadero programa, más allá de las ideas que teníamos antes de cómo deben ser las cosas. Aprender de lo nuevo, de lo que está pasando, y de eso sacar las nuevas cosas que hay que hacer. Maestro García. No, este es algo que yo quisiera vivir otros 100 años para ver cómo sale, pero en 100 años, como dice,
la cultura siempre va a estar en movimiento, entonces pues no tiene fin este proceso. Bueno, para mí el aquí y el ahorita, ¿no? Pero usar la historia como experiencia vivida. Y también yo pienso que muchos dicen que un pueblo sin historia es un pueblo sin memoria. El mejor uso de la historia es ver dónde ganamos y entender por qué perdimos, por qué el terreno ya ganado se vuelve a sacrificar, dónde fallamos y no alcanzamos a recabar la experiencia necesaria para continuar el avance y volvemos a caer. Bueno, maestro, esta situación de los procesos o los principios, yo calculo que, al menos en mi visión, y es pláticas donde podemos criticarnos en forma severa, pero con la intención de tratar de que avancemos. En esta situación que estamos viviendo, yo creo que más que las teorías de confrontación es el entender los principios para tener una base que nos ayude a confrontar todas las posibilidades tan nefastas que se están empezando a manifestar, con la situación de la desesperación humana, con la movilidad a todas luces, la criminalidad que se permitió desde Salinas de Gortari, con los cambios que hizo hasta el punto ahorita en el que estamos, porque las informaciones que nosotros recibimos es de que en realidad con la administración actual no tenemos cambios reales. La estructura sigue y los cambios son difíciles de llevar a cabo, y la represión por lo general es local. Es el cacique, es el dueño de 2, 3 cosas ahí, el que localmente reprime y sustenta a la gente. ¿Usted cree que con los principios podemos llegar a tratar de evitar un baño de sangre masivo o esporádico, pero a gran escala? ¿O cómo? ¿Qué piensa? ¿O estoy yo viendo? Yo creo que sí hay cambios, y cambios muy importantes. Ahorita que estamos discutiendo lo del presupuesto, lo que están haciendo, yo creo que son cambios insuficientes, y tal vez yo estaría en desacuerdo con el método, pero de que hay cambios importantes, bueno, por ejemplo, diría 10, ¿no? Que los más ricos paguen impuestos. No, nunca habían pagado impuestos. Es increíble, es increíble. Y ahora están pagando impuestos. Entonces, están obligados a pagar impuestos. Que deje de existir los privilegios exagerados que tenía la burocracia de oro de México. En verdad, cualquier presidente municipal se podía poner a sí mismo sueldos de príncipe, ¿no? Vergüenzas de que fortunas que se creaban de un año para el otro, de que los juniors, habiendo trabajado un año, se ponían, digamos, podían vivir el resto de su vida. La realidad de la ley de Herodes, ¿no? Exacto. O sea, esas cosas, sí hay cambios importantes, que se rescate el petróleo, me parece importantísimo, que se rescate la energía eléctrica, que haya varias de las cosas que se están haciendo son muy poderosas, como nación. Son como 2 planos, ¿no? En el plano nacional sí se están haciendo cosas poderosas, y eso hay que pelear. Ahora, que eso es insuficiente, pues bueno, está tan claro como que viene el 24, y el 24 viene el cambio de gobierno, y puede significar el regreso de la derecha peor, como lo estamos viendo en Brasil, como lo estamos viendo en otros países. Entonces, más bien, puede significar la situación del MAS en Bolivia, pero no creo que la población esté a ese nivel de cuestionamiento como lo estuvo los pueblos de Bolivia, ¿no? Que lograron regresar y revivir lo que ya habían ganado. Sí, y lo lograron por la misma vía, por las elecciones. Es toda una enseñanza. Yo creo que el cambio está en que tenemos que ser más, aprender más de lo que está pasando, ¿no? Creo que tenemos que dejar a un lado muchas de las cosas de las que yo también me formé en la vieja izquierda, ¿no? Yo vengo de la vieja izquierda, entonces lo que aprecio es que seamos más prontos en abandonar cosas que, siendo justas, eran sin embargo muy estrechas, muy cuadradas, como esto, ¿no? Simplemente es una crítica al gobierno, a cualquier gobierno. No, hay que ver qué cosas hay que criticar, qué cosas hay que apoyar, porque sí hay cambios verdaderos. A mí me parecen muy poderosos. En sí, lo que estábamos hablando sobre la situación del pueblo, de los pueblos indígenas, no vilificar ni tampoco idealizar, tratar de centrarnos en un lugar donde tengamos una amplitud de mente para ver la realidad lo mejor que podamos, ¿no?
Así es. La lente hay que tenerla limpia. Esa es una frase de Marx, decía, el análisis, no, es el análisis concreto de la realidad concreta. Eso es lo que tenemos que tener más capacidad de ver. Por ejemplo, entender la diversidad del mundo indígena es muy importante. No existen los indígenas. Existe una enorme diferencia de experiencias políticas, sociales, económicas en ese mundo indígena. Entonces, bueno, yo creo que estamos al teléfono, estamos perdiendo o alzar la voz un poco. Así. Yo decía que tenemos que aprender más de la realidad y hacer los programas con más libertad, en relación a lo que está pasando. Yo encuentro como un reto formidable, importantísimo. Demos continuidad a algunas cosas, pero hagamos muchas de las que no se está haciendo. López Obrador ha dejado de lado la política cultural, por ejemplo. La política universitaria, ya tendríamos observaciones también. Ha dejado de lado porque él no cree mucho, y en eso tengo una diferencia con él, en lo de abajo arriba, ¿no? Él un poco está procediendo de arriba abajo, pero lo que está haciendo, muchas de las cosas son correctas. Lo que sigue es cómo empujamos de abajo arriba, sin tener que pelearnos con esos grandes cambios nacionales que son muy importantes y valiosos. Entonces ahora, nosotros qué vamos a hacer después del 24, o sea, todos los demás, ¿no? ¿Cómo vamos a impedir que la derecha regrese? ¿Cómo vamos a profundizar un proceso que ya se pusieron algunas bases importantísimas? Yo creo que sí, se recuperaron elementos del país. ¿A dónde íbamos, no? ¿A dónde íbamos? ¿A dónde nos estaban llevando? Nos estaban llevando a una debacle verdaderamente profunda. Yo creo que estamos en él, aún con estas circunstancias. Cuando estuve en México con el Tribunal de la Conciencia, con los abogados National Lawyers Guild, en el Palacio de Hierro, al menos ahí 2, 3 me condenaron severamente por pensar que la izquierda por fin tomaba el poder en México. Le dije yo, esto no es ni izquierda, es centrista cargado a la derecha, pero nos da una oportunidad organizativa. Y es el valor que tenemos de este momento. Si no somos capaces de aprovechar esta oportunidad y llevar a cabo un proceso organizativo, tal vez quedemos peor. Mucha gente me condenó por cuestión de lo que hablábamos hace rato, sobre la necesidad que tenemos de buscar un ícono, un salvador, una imagen que nos salve, en vez de nosotros ver la realidad con la rudeza que está ahí, ¿no? Que debemos verla. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Es ese momento que nos estamos desaprovechando Porque yo creo que tenemos que tener esa capacidad de decir, en esto sí y en esto no. Y tenemos que hacer contrapeso en las cosas que no estemos muy profundamente de acuerdo, pero apoyar las que sí, ¿no? Yo creo que hay cosas que sí son... la política exterior de México, ¿no? Respecto, por ejemplo, de la OEA. A mí me parece que son cosas muy importantes para toda América Latina, que no se habían hecho y no se iban a hacer por la vía que estábamos. Lo que México acaba de emplazar ahí en Estados Unidos a las compañías productoras de armas, eso me parece formidable, importantísimo, no solo para México, a nivel internacional. Creo que eso que se cuestiona desde un gobierno y que además no causa un conflicto con el gobierno norteamericano actual. Me pareció muy inteligente la manera en que se hizo y se les metió una daga ahí a las compañías de armas. Vamos a ver cómo responden. Puede que no se logre gran cosa, pero ya es una experiencia y hay una voluntad. Bueno, esas cosas hay que apoyarlas. Yo no tengo la menor duda de que esas cosas son importantes para México y más allá, más allá. Es decir, hay que analizar cosa por cosa y no decir todo lo que haga cualquier gobierno está equivocado. Eso me parece que eso es lo que no va, lo que ya no es adecuado al momento que estamos viviendo. Porque como quiera que sea, uno puede tener diferencias con este gobierno, pero son 30 millones de mexicanos. Es que en realidad nunca ha sido adecuado, maestro. Tiene que ver los pros y los contras. Nada es exactamente un término. Es siempre una ambigüedad. Bueno, pues a mí no me parece ambigüedad el asunto que paguen. O tal vez utilicé la palabra inadecuada, ¿no? Es siempre al centro de los opuestos, en donde tiene que estar manejando más que ambigüedades esa situación donde los opuestos, sino tener que manejar eso, donde está la penumbra, ¿no? No sabe uno si va uno a la umbra o al día. Ir trabajando eso para tratar de crear un camino con mayores posibilidades. En ese sentido, sí, utilicé la palabra completamente equivocada.
en sentido. Tal vez esto medio rectifique un poquito lo que hice. ¿Qué piensas? Yo creo que hay que fortalecer las organizaciones populares. Lo que sigue me parece importantísimo, pero que tengan organizaciones populares que tengan capacidad política de comprensión de lo que está pasando y no se opongan por definición a todo. Eso me parece equivocado. Hemos tenido nosotros, el maestro y yo, problemas con gente que tiene una condición y de ideología o dogma, cuando es muy cerrada la mente y no permite sino hacer críticas que pues vean la realidad en forma un poco más posible, ¿no? Y ellos ya tienen su versión de la realidad, y si algo no está de acuerdo con ellos, es condenable y ya estuvo, eso no sirve, y yo no sé para qué te metes en eso. Y yo creo que esa cerrazón es lo que tal vez nos impida avanzar más, y también la experiencia que ellos tienen, lo que han hecho, entregárnoslas a nosotros para este proceso. ¿O qué piensas? Sí, así estoy completamente de acuerdo. Sí, es ni el dogmatismo ni el sectarismo. ¿Cómo lo hacemos para esos dos males de la izquierda mexicana, de la izquierda mundial, tal vez, que han hecho tanto daño? Ni dogmatismo ni sectarismo. La capacidad de actuar, no tiene que estar de acuerdo uno con todo, tiene que no perder sus propias banderas, pero sí entender que este es un momento distinto. Nos va a ganar la derecha, si no somos suficientemente capaces, nos va a volver a ganar la derecha. A mí lo que me ayudó muchísimo fue el haber leído la Biblia cuando estaba estudiando. Pues por ahí me juntaba con gente, a Mark Hegel y Raya Donayskaya, y al leer la Biblia empecé a saber cómo hablar con la gente que piensa distinto a mí, que tiene creencias religiosas y todo. Yo siendo neutral y puedo hablar con sacerdotes, con todo el mundo, en términos equitativos, sin juicios ni nada. ¿Qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer las cosas? Después de haber leído la Biblia, tuve esa especie de apertura hacia ello. Antes era condenatorio, casi la mayoría, ¿no? O de rechazo, no acercarme. Yo creo que tener esa apertura nos ayuda mucho a entenderlo, ver el pensamiento del otro para poder conversar con él. Sí, de dónde vino la fuente, interesantísimo que así sea. Es como humano, ¿no? Es como una cosa más básica, humana. Y esto también a mí me ha ayudado. Yo cuando estuve con estas gentes, pues yo no ya todos saben que no tuve educación propiamente, pero ahí a la brava me he tratado de formar. Estuve estudiando Hegel, Raya Donayskaya, y a mí cuando estuvimos estudiando las relaciones de dependencia de esclavo y amo de Hegel, lo que me llamó mucho la atención es que el opresor ocupa una justificación moral a su existencia. La democracia, la justicia y todo esto, y esa justificación moral que necesita él es un punto débil de él, donde se le puede retar con un mínimo de consecuencias, en vez de directamente ir y yo te tumbo porque ya no sirve. Y esa justificación moral creo que es uno de los lugares donde podemos nosotros tener avances con un mínimo de sacrificio humano. ¿Qué piensa usted? Pues sí, estaría de acuerdo. O sea, necesitamos hacer esa operación. Maestro García, ¿qué piensa de todo esto? Ya ve cómo a dónde nos llevan nuestras locuras, a platicar con cantidad de gente, y qué bueno, ¿eh? Pues sí, pues, para mí este es uno de los más interesantes, porque hemos platicado con gente que por su ideología no quieren considerar algo diferente a su postura. Y para mí esto es algo criminal, que tenemos que, por lo menos para fortificar nuestros pensamientos, hay que entrar en diálogo con posiciones contrarias a las nuestras. Pero informadas, ¿no? Por cuestión de que si vamos allá con una mente nada más de explorar y condenar, a ver dónde encontramos la pauta para condenar. Como me pasaba a mí antes de leer la Biblia, tenemos que tratar al menos tener una idea básica de qué piensa el otro, y dónde y cómo puedo ampliar mi pensamiento exponiéndome con él. ¿O qué piensan, maestros? Pues sí, totalmente. Y es un ejercicio difícil, ¿eh? Sí. Es difícil en cualquier plano. Implica despojarse de una cierta soberbia, de una cierta
manera de ser. Y no es sencillo, no es sencillo. O sea, en verdad estamos viviendo un momento histórico. Yo creo que sí, que tiene, ¿cuál es el ABC de la política? Pues la ABC es la ciencia de lo posible. O sea, no es tanto el asunto de que a dónde queremos llegar. Eso puede estar más o menos claro, ¿no? Queremos una sociedad de tal manera. Pero y nos enfrentamos a fuerzas formidables, muy poderosas. Entonces, hay que aplicar la ciencia de lo posible, que es lo que hoy es posible hacer. Y eso alcanzarlo. Y tal vez ese es el legado para la siguiente generación. Ellos van a llegar más lejos. Eso sería la idea. Pero la lucha es tanto interna como externa, porque vemos el poder como objetivo o como enemigo, pero no vemos el efecto que nos ha hecho los procesos educativos, toda la generación a la que hemos sido sujeto para aceptar esta realidad como realidad inretable, como una realidad que es lo que hay y acéptala como tal, que no nos liberamos internamente tampoco de estos procesos. Entonces es un doble proceso, y tanto interno como externo, ¿no? Ya, absolutamente, claro. No se trata de aceptar, sino más bien saber hasta dónde podemos avanzar, cómo podemos avanzar y quitarnos todas esas cosas que nos quieren llegar a hacer. Digamos, definir un rumbo, decir esto es lo que vamos a lograr en esta etapa, porque así es esto, no se logra todo lo que uno quiere. Pero no se logra todo lo que uno quiere. Y en el camino va uno cambiando. Hay que pensar cómo era uno de joven, ¿no? Qué es lo que uno tenía en la cabeza y lo que tiene hoy. Pues claro que cambia todo. Bueno, ¿qué es lo que hoy podemos con sensatez alcanzar? Y me parece formidable que ahora lo que se tenga es organizaciones que tengan capacidad de acción propia. Es lo que sería diferente a lo que está pasando en este momento. Pensando en el futuro, lo que hay que hacer es mantener, fortalecer, profundizar nuestras capacidades organizativas propias. Pase lo que pase. Bueno, yo por mi falta de disciplina, no haber estudiado, a pesar de que tuve todos los medios, pero mis padres se separaron y ya no tuve guía propiamente, pues a veces no utilizo las palabras adecuadas. Hay veces que le pido al maestro que traduzca lo que yo he dicho, porque pues hemos estado juntos como por más de 25 años haciendo lo que podemos, y a veces no me doy a entender claramente o no utilizo las palabras adecuadas. Suplico disculpas por eso, ¿sabes? Mi falta de disciplina por no haberme sometido a la educación y haberme educado en forma como puedo, ¿no? Y sí, a veces las palabras que uso no son las adecuadas a lo que quiero decir. Pero, no sé, por respeto al compañero que nos está grabando, tenemos que cerrar esta plática. ¿Qué lo lleva a concluir esto últimamente desde por segunda vez? Bueno, la importancia del diálogo. O sea, la base de todo es verdaderamente el diálogo. La capacidad que tengamos de escuchar al otro. Y esto, ¿no? Que sacamos, como dice el programa mismo, ¿no? Aprendamos del otro. Y el otro ahora es mucho más que otra persona. Estamos hablando de un proceso. México está viendo un proceso muy importante, muy, muy grande, muy importante. Entonces, bueno, aprendamos de ese proceso sin una mirada cerrada. Pero este proceso es un poco más universal. Lo está viendo en Colombia, lo vio en Chile, vio varias cosas donde la gente está cuestionando la actualidad y no la está aceptando. Y no hay algo que nos está llevando a un cuestionamiento mucho más severo que solo cambiar de amo, sino tratar de buscar una nueva relación. ¿O estaría yo equivocado en mi ver? Bueno, pero yo sí creo que lo que tenemos es un cambio. Yo sí creo que es un cambio. No es todo lo que queremos, pero sí es un cambio verdadero, sí es. Sí lo es. No todo va a ser positivo, ¿eh? Eso podríamos discutirlo de muchas maneras, pero yo sí creo que hay un cambio. No ver el cambio me parece que sería problemático. Sí hay cambio, es demostrable, ¿no? Claramente demostrable. Yo lo que sugiero es que es más profundo de lo que percibimos. Y en todas estas luchas sociales que se han dado en Latinoamérica y en otros lados, la primavera árabe y todo eso, no se alcanza a lograr a veces por la inexperiencia, la incapacidad del manejo de poder, otras cosas, pero se tiene esa aspiración a un cambio más a fondo, que se llegue, pues, sumamente imposible, pero siempre se tiene que tratar lo imposible, ¿no? Así es, y bueno, pues, la Revolución Rusa
cayó, la revolución sandinista pues tiene problemas grandes, etcétera. O sea, tal vez nuestra idealización de cómo debe ser el proceso es un parte del problema. Yo creo que hay que ser menos definitorio en lo que debe ser. El debe ser tiene que ser, perdón por la redundancia, como lo que es, como procesos, ¿no? Sí, murió la Revolución Rusa, pero hay cambios importantes. Hay los chinos, el socialismo en China puede ser discutible, pero que China tiene cambios poderosísimos, los tiene. En fin, creo que es cuestión de cómo de aprender de nueva cuenta, aprender de esa realidad sin esquemas. Sin esquemas también. Maestro, va a ser imposible despedirnos. Nosotros nos encantan estas pláticas y quisiera que agradecer muchísimo a Correa que nos dio contacto con usted, primera, más que nada. Y por otro, tratar de ver si en alguna forma, tal vez en el Zoom o en algo, provocamos pláticas de estas, si usted nos hace el favor. Claro que sí, con mucho gusto. Tal vez con gente de Chile, de Colombia. Tenemos ahorita contacto con distintas gentes de Colombia. En alguna forma u otra, ampliar esta plática, porque el fondo es el mismo. El problema de fondo es el mismo, independientemente del enclave geográfico. Así es. Maestro García, pues para despedir esto, porque luego ya me están llamando y yo estoy atrasado con mis trabajos para sobrevivir. Darles las gracias por compartir su tiempo, sus conocimientos, sus experiencias, que son valiosos en este proceso de diálogo. Gracias. Uh-huh. Bien, maestro, pues despídase de los que nos escucharon. Bueno, pues muchísimo gusto de haber iniciado esta charla, pues espero seguir en contacto. Órale, maestro. Y pues ojalá y sigamos con estas pláticas con gente con variedad de pensamiento, pero con la disposición al diálogo. Muchas gracias a todos los que nos hayan escuchado. Este fue el programa de la historia de las palabras. En la historia de las palabras nosotros pensamos que el entender por qué pensamos como pensamos, al entender nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado.